Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, porque eso describe mejor lo que es esa relación única en el mundo. Yo siempre digo, hay países que tienen más intercambio comercial, hay países que tienen más alianzas estratégicas. Ahora, la relación entre Uruguay y Argentina es única. Y hoy vamos a tener un tema que así lo demuestra. Vamos a arrancar ya el programa entonces, como todos los lunes, primero, con un repaso de los titulares de tres diarios alrededor del mundo que seleccionamos semana a semana. Y luego iremos con el salpicón de noticias, aquí y allá, lo que ha ocurrido alrededor del mundo, 6 o 7 noticias más importantes de la semana que termina y de lo que podemos esperar de la que empieza, pero luego dos temas que nos gusta analizar sobre el final del programa. Y hoy uno será la Convención Demócrata de los Estados Unidos, que se realizó a lo largo de la semana pasada, de lunes a jueves de noche, y el otro, la fiesta patria uruguaya del día de ayer, que tanto nos hermana a la historia y la tradición de la República Argentina. Bueno, vamos primero entonces a revisar los diarios en tinta y papel, como me gusta decir a mí, la noticia impresa. Ahí, no, acá hay un lío con la campaña electoral, con la fake news, tremendo. No, cuando está escrito, impreso, y se vende en el kiosco, no hay fake news que valga. Entonces, vamos a repasar al inicio del programa tres periódicos referentes alrededor del mundo, de esos que nos dejan la mano un poquito sucia de tinta de diario. Lo vamos a recibir esta parte del programa, como solemos hacerlo, con esta canción icónica que el cantante popular, el Canario Luna, icónico, una de las figuras del canto popular más fuertes de la historia y la tradición uruguaya, cantándole justamente al Canilla. Perdón, todavía estoy medio... Acá los fríos han sido tremendos. Eh, el Canillita era aquel muchacho, se lo digo sobre todo a los más jóvenes, que ojalá también nos escuchen, que iba con el diario abajo del brazo gritando a voces los titulares de los periódicos para venderlos, en bicicleta, caminando, subiéndose a los ómnibus en un kiosco, y al cual en Uruguay y en Argentina, sobre todo en Montevideo y Buenos Aires, se le conocía como el canilla o el canillita. El Canario Luna con el canto del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. La, 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 la. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el golpeo de gorrión, la lleva por los barrios los canillas del maíz. Arrancamos nuestra recorrida por los periódicos del mundo con el New York Times, que les voy a explicar lo que es el New York Times, uno de los periódicos de mayor circulación en el mundo, publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor, Arthur Sulzberger, lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países, en versiones incluso en castellano, en portugués y en francés.
El New York Times, impreso a tinta y papel, además de su edición digital. Muy curioso, su edición digital es hecha sobre la base de la edición de tinta y papel. Es un periódico, bueno, muchos turistas que van a Nueva York, se sacan fotos, todo, enseguida piden, cuando van a Nueva York, ir a Times Square. Muy pocos saben que esta esquina, la esquina quizás más conocida del mundo, más famosa, más movida del mundo, cuando yo la conocí era otra cosa, ¿no? La atracción, ahora es todo digital, la atracción era que había un aviso de una plancha que largaba humo. Ahora son todas imágenes digitales. Bueno, Times Square se llama así porque allí estuvo hasta no sé, relativamente poco, hace una década y media más o menos, la sede del New York Times. Incluso se incendió y se volvió a construir en el mismo lugar. Bueno, la noticia que vamos a dar a conocer del New York Times seguramente tiene otras noticias más importantes del mundo, pero para un uruguayo y en general para un rioplatense, porque yo sé que más allá de posiciones políticas es una figura muy querida en Argentina. Curiosamente, la primera página del New York Times de un día de esta semana, el jueves pasado, fue la historia de amor de dos rebeldes que llegaron a liderar Uruguay. Es la historia de dos personas que yo quiero mucho, acá tengo una foto con ellos, de Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky, el expresidente y ella ex vicepresidenta de la República. La historia de amor de dos rebeldes que llegaron a liderar el Uruguay. Yo creo que llegaron a liderar el gobierno, siguen liderando el sector político mayoritario de la vida nacional. Y dice el New York Times, él era guerrillero, ella experta en falsificaciones. Pasaron así por prisión y fueron torturados apenas se conocieron. Ahora José Mujica y Lucía Topolansky dicen estar en el momento más complicado de sus vidas. Él lideraba un grupo armado de rebeldes. Ella era experta en falsificación de documentos. Asaltaron bancos, se fugaban de las cárceles, estaban enamorados. Y es muy curioso porque dice, eran los primeros años de la década de 1970. Y José Mujica y Lucía Topolansky eran integrantes de una violenta guerrilla de izquierda, los Tupamaros. Para ellos, sus crímenes estaban justificados, luchaban contra un gobierno represivo que se había apoderado de su pequeña nación sudamericana, el Uruguay. Él tenía 37 años y ella 27 cuando durante una operación clandestina se encontraron por primera vez. Muchos años después, José Mujica, que ahora tiene 89 años, compararía, si bien digo, su primera noche juntos, escondidos en la ladera de una montaña, con el destello de luz en la noche. Bueno, narra cómo fue el noviazgo en condiciones tan difíciles. Cabe resaltar que este hombre que fue jefe de la guerrilla en Uruguay, hoy es el líder democrático más sólido que tiene, reconocido por el Partido Nacional, por el Partido Colorado y por su propio partido Frente Amplio. Hace poco, yo creo que esto puede pasar solo en Uruguay, ¿no? Escribió un libro a medias con su adversario histórico del Partido Colorado de Uruguay, el presidente Julio María, el expresidente Julio María Sanguinetti. Dos expresidentes, uno de tradición conservadora, el otro un ex guerrillero, escribiendo un libro en común con una mirada hacia el futuro.
Y cuando por alguna razón, quizás por inmadurez de las nuevas generaciones, tambalean en algo las instituciones, allí sale Pepe Mujica a poner paños tibios. Les cuento, porque quizás otro día, como ya lo tuvimos una vez, a él, a Sanguinetti, a todos los expresidentes uruguayos, quizás un día lo traigamos de vuelta al programa para hablar. Pepe Mujica ahora está atravesando la enfermedad del cáncer con un tratamiento muy agresivo de radioterapia, 89 años. Yo estuve hace pocos días con él. Está de muy mal humor porque no lo dejan hacer campaña electoral para evitar contagios por las defensas bajas. Pero la radioterapia hizo efecto y venció al cáncer a los 89 años de edad. La verdad es que como uruguayo me siento muy orgulloso. Estoy pudiendo comentar las primeras páginas del New York Times. Comentemos la vida de estos dos uruguayos que, repito, más allá de partidos políticos, son un ícono de la historia democrática uruguaya. Me acuerdo una vez que con mi padre, mucho antes de los años chavistas, ¿no? Estuvimos en Venezuela, nos entrevistamos con dos exguerrilleros, Teodoro Pekov y no me acuerdo bien el otro, Teodoro Pekov y otro guerrillero icónico, y cuando volvimos al hotel, era todavía en época de dictadura, mi padre dice, ¿qué habremos hecho mal en el Uruguay que no hemos logrado que esto suceda? Que los guerrilleros se incorporen a la vida política y formen parte del sistema y abandonen para siempre la lucha armada. Como un error, pero sobre todo, más que nada, como fruto de otro tiempo que hay que aspirar a que nunca vuelva a ocurrir. Bueno, no lo vio mi padre. Yo tuve la suerte de verlo y de trabajar mucho con Pepe Mujica y conocerlo personalmente. Es más, el director de la radio, en un encuentro, en una visita que hizo a Montevideo, se lo encontró en una fiesta en mi casa, una fiesta familiar muy especial. Bueno, vayamos ahora al País de Madrid. El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica su contenido en catalán, inglés y portugués. Bueno, el atentado yihadista, dice el País de Madrid, de Solingen, amenaza con impulsar a la ultraderecha alemana ante unas elecciones claves que se avecinan. El ataque con 3 muertos a manos de un refugiado sirio reabre el debate sobre la seguridad y la migración, mientras la AfD trata de sacar partidos. AfD es la alianza de ultraderecha de la llamada nueva derecha europea en Alemania. Trata de sacar partido ante los comicios del domingo en 2 estados orientales de Alemania, el próximo domingo. Lo comentaremos al día siguiente. En un artículo escrito por Elena Sevillano, corresponsal en Alemania del País de Madrid, del día de hoy, de 26 de agosto, por la diferencia horaria lo podemos comentar acá, apenas salió en Europa. El atentado de Solingen ha conmocionado a Alemania, que no sufría un ataque islamista tan grave desde que dejó 12 muertos en un mercadillo navideño de Berlín en diciembre de 2016. El viernes por la noche, un hombre la emprendió a cuchilladas de forma indiscriminada contra los asistentes de uno de los conciertos que la ciudad había organizado para celebrar los 650 años de su fundación. Un hombre sirio de 26 años se entregó el domingo a la policía alemana y se declaró responsable del ataque con arma blanca durante el festival en la ciudad occidental de Solingen, en el que murieron 3 personas, informaron las fuentes alemanas. Y ahora nos vamos a ir a
una noticia que hemos elegido de un periódico relativamente nuevo. Es de el medio informativo, porque es todo a la misma vez. Esto también existe ahora. Es periódico de tinta y papel, por eso lo incluimos en esta parte del programa, pero es también canal de televisión, es también agencia de noticias, de propiedad estatal, pero que procura ser independiente y está en manos de periodistas independientes. France 24 es periódico impreso y canal gubernamental de televisión por informativo internacional de origen francés, creado el 30 de noviembre de 2005. Desde 2008 pertenece a la Sociedad Nacional France Medias Monde, que es quien supervisa el sector informativo hacia el exterior de origen francés. La ultraderecha francesa, dice France 24, advierte a Macron que bloquearía un gobierno de izquierda. Recordemos que hemos comentado en nuestros últimos programas que el intento de una coalición de centro de Macron fracasó, entró tercero y entró primero un Frente Popular de Izquierda y segundo la coalición de Macron. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional acusó este lunes 26 de agosto al presidente Emmanuel Macron de haber bloqueado a Francia y aseguró que está decidida a censurar cualquier gobierno de izquierda que forme. Las advertencias fueron hechas antes del encuentro de las últimas horas con el primer ministro. Más de 7 semanas después de las elecciones legislativas, la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular, que obtuvo el primer lugar en las votaciones, pide que el nuevo primer ministro sea de esta ala política. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo este lunes 26 de agosto conversaciones poco habituales con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, mientras el estancamiento político tras las elecciones anticipadas del pasado julio se intensifica con una presión para que nombre un nuevo primer ministro. Esta es la gran incógnita de Francia. El primer ministro será de extrema derecha o de extrema izquierda. Qué curioso, ¿no? Del centro al que pertenece el presidente Macron es lo único seguro que no va a ser. Bueno, así hemos repasado estos principales periódicos del mundo y nos vamos en directo a el salpicón de noticias. 5 noticias que hemos seleccionado de alrededor del mundo y que nos gustaría compartir y comentar con ustedes antes de ir al comentario de las 2 principales noticias de esta semana que termina. Vamos a recibir el salpicón de noticias con una canción de Griffin and Sylvester que dice: Did you hear the news today? ¿Escuchaste las noticias de hoy? Y después llega a la conclusión de que son tan malas que no las quiere escuchar. Vamos a recibir el salpicón de noticias con esta música. Es triste, decía, que una noticia como esta, con música beat, nos hable de que quiere, pregunta si la gente escuchó una noticia y dice: yo no las quiero oír, son todas malas noticias, el hambre de los niños, el avance de las guerras. Bueno, esperemos que algún día no sea así. Vamos al salpicón de noticias. En México, no olviden, dijo el presidente López Obrador, que es un país libre, independiente y soberano. Lo dijo protestando por el hecho de que la migración se ha vuelto un tema de la campaña electoral norteamericana en vez de un tema bilateral con México, que es el único país que recibe inmigrantes camino a Estados Unidos y que tiene población inmigrante de los 2 vecinos con las que comparte frontera terrestre, el Coloso del Norte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió en el día de ayer a que su país no es colonia de ningún país extranjero, al tiempo que rechazó la utilización del tema migratorio por parte de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, quienes han intercambiado acusaciones sobre el asunto en sus respectivas campañas.
sobre todo la semana pasada cuando se realizó la convención demócrata. Asimismo, el discurso de López Obrador resaltaba a los inmigrantes. Un aplauso para los migrantes. Por eso los vamos a defender siempre, les guste o no les guste a los Estados Unidos. No queremos muros ni militarización de la frontera, queremos evitar el maltrato a nuestros paisanos, agregó en un contexto donde el país, de acuerdo a la plataforma Desinformémonos, recibe millares de deportados, con sobre todo mexicanos retornados forzosamente por las autoridades de los Estados Unidos. Aunque esto ocurría con más frecuencia durante los gobiernos de George Bush, Barack Obama, Donald Trump, pero también el de Joe Biden, y parecería ser que la candidata Kamala Harris toma distancia de estas políticas, ya lo veremos. La segunda noticia, el salpicón. Las autoridades palestinas denunciaron este domingo el asesinato de 71 palestinos en las últimas 24 horas, o sea, en el día domingo, en la Franja de Gaza, con lo que ya suman más de 40.405 asesinatos desde el inicio de la más reciente escalada de Israel. De igual manera, los ataques hirieron a 112 palestinos, por lo que desde el 7 de octubre ascienden a casi que 100.000, 93.468 personas heridas, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. También no se sabe de la suerte de más de 200 rehenes que tomó el movimiento Hamas durante el ataque del 7 de octubre del año pasado. La tercera noticia que queríamos comentar con ustedes: canje de prisioneros en la primera acción de este tipo desde que Ucrania inició su ofensiva en la región rusa de Kursk. Rusia y Ucrania realizaron el sábado, o sea, antes de ayer, un intercambio de 115 prisioneros de guerra por ambas partes, de acuerdo a la información suministrada por Moscú mediante un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Como resultado, dice el comunicado, del proceso de negociación, 115 militares rusos capturados en la región de Kursk fueron devueltos al territorio controlado por del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio fueron entregados 115 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes dio a conocer que el intercambio de prisioneros entre los dos países, ya que Emiratos Árabes hizo de mediador en la negociación para el mismo, sin mayores problemas, y consideró que esta nueva mediación encarna las relaciones de amistad y asociación entre Emiratos Árabes Unidos y los dos países en conflicto. Eso es lo que está faltando en muchas de las guerras en curso, países amigos de ambas partes que puedan ser y servir de mediadores. El primer ministro de la India, Narendra Modi, quien busca impulsar los esfuerzos diplomáticos para establecer la paz entre Moscú y Kiev, se reunió este viernes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto es muy importante, que empiecen a aparecer países que en vez de apoyar a uno y a otro, traten de impulsar la negociación. Según la agenda de la visita, Modi tenía previsto reunirse con otras autoridades ucranianas, además del presidente, para abordar la necesidad de poner fin al conflicto. El jefe del gobierno indio permanecerá solo una jornada en Kiev, según reportan los medios. Modi llegó a la capital de Ucrania procedente de Polonia, país que visitó durante 2 días. Y la quinta noticia que vamos a compartir en este salpicón de noticias de alrededor del mundo: el líder chino, Xi Jinping,
resaltó el legado de Deng Xiaoping, su antecesor, y su papel en la modernización de China, instando a seguir aplicando su teoría para enfrentar los desafíos actuales. En el marco del 120 aniversario del nacimiento de Deng Xiaoping, el actual presidente Xi Jinping destacó los avances históricos del líder fallecido. Dijo: Deng hizo contribuciones sobresalientes al Partido Comunista Chino, al país, a la nación y al mundo. Al mismo tiempo, una ceremonia conmemorativa elogió el papel central de Deng Xiaoping en la transformación de China, calificándolo como el arquitecto principal de las reformas de ese país. Y volvió a hablar de socialismo al estilo chino, como solía hacerlo su antecesor. El jefe de Estado del gigante asiático también destacó el rol de Deng Xiaoping tras la Revolución Cultural, cuando lideró al Partido Comunista Chino y a la nación hacia una transformación que permitió a China apartarse de el marxismo como se concebía hasta ese momento, fundamentalmente por la Unión Soviética y sus aliados en plena Guerra Fría. Este enfoque, según Xi, fue crucial para sentar las bases de la reunificación socialista y la modernización de la concepción del comunismo en el mundo, y todo a partir de la realidad china. Esto entonces, los comentarios en el 120 aniversario del nacimiento de Deng Xiaoping, que vuelven a plantear algunos temas que China parecía haber dejado en el tintero. Y ahora nos vamos a los dos temas principales, como les habíamos anunciado, y vamos a recibir primero los comentarios sobre la fiesta nacional uruguaya que tanto nos hermana con la República Argentina, celebrado en el día de ayer. 199 años, estamos a un año del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, que ahora vamos a ver cómo fue. Y lo vamos a recibir con una canción folclórica uruguaya dedicada a quien provocó esta Declaratoria de la Independencia con el desembarco del 19 de abril desde la República Argentina, y con el apoyo de nuestros hermanos argentinos, nuestro libertador Juan Antonio Lavalleja. Vamos a escuchar esta música folclórica de Fernando Mata. El Uruguay cumplió 199 años. Es lindo recordarlo primero porque nos anuncia que el año que viene, el año postelectoral, o sea que habrá un nuevo gobierno, no sabemos de qué pelo, van a ser elecciones reñidas, una de las dos fuerzas políticas mayoritarias, el Frente Amplio lleva 4 o 5 puntos de ventaja, pero recién empieza la campaña electoral. Bueno, pero sea quien sea el gobierno, va a ser una fiesta nacional. Uruguay va a cumplir 200 años. Ahora, el 25 de agosto, ¿es realmente el día de nuestra independencia? ¿O es un escalón más en un proceso que fue largo y complejo de un país que en sus orígenes se quería independizar de España, se quería independizar del Imperio Portugués, se independizó del Imperio Brasilero, pero quería independizarse de la Argentina, o compartía ese sueño federal que nos impartió nuestro padre fundador, José Artigas? Qué pregunta, ¿eh? Lo cierto es que mi impresión es que el Uruguay es el único país del mundo con 3 banderas. Argentina tiene una bandera, después cada provincia tiene la suya. A mí me impresionó mucho cuando era embajador que la bandera de Entre Ríos es la bandera de Artigas. Nosotros tenemos 3 pabellones patrios: la bandera de la República, y la bandera de Artigas y la de los 33 orientales. En un trabajito que yo publiqué justo en los años que era embajador en Argentina, pero bueno, eso no es importante,
Pero yo le llamaba a la bandera de Artigas la bandera de la nación y a la bandera de La Valleja la bandera de la patria. ¿Por qué? Porque la bandera uruguaya se hizo por concurso, no estaba inserta en nuestra historia ni en nuestra tradición patria. Es más, la que se hizo por parte de las potencias negociadoras de nuestra independencia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Brasil y Argentina, no es la misma que tenemos hoy. Se le quitaron algunas franjas porque eran demasiado, los niños en la escuela les costaba dibujarla. Pero ahora son 9 franjas, 4 azules, 5 blancas, empieza con blanco, termina con blanco, y el sol con 16 rayos, 8 rectos y 8 flameantes. Bueno, y con carachos. Pero en todo caso, yo le llamaba a eso la bandera de la República, porque es cuando nació la República, cuando se declaró la independencia. 3 años después, en 1830, juramos la Constitución. Pero todo nace con el desembarco, el 19 de abril de 1820, de los 33 orientales en las playas de la Graciada. Así nos enseñaron siempre en la escuela, así lo veneramos, así lo respetamos. Es el día que se jura la bandera, es el día que se celebra el Día de la Patria, es el día que nuestras embajadas en el exterior, supongo yo que habrá pasado en Argentina también, celebran con una recepción, con una conmemoración. Ojalá no se hayan olvidado de todos los inmigrantes uruguayos que viven en la Argentina y que han sido recibidos como en su propia patria. Pero si hubo un desembarco el 19 de abril es porque hubo antes un embarco. ¿Dónde embarcaron? ¿Dónde se organizaron los patriotas que viajaron con La Valleja? Que la tradición histórica dice que eran 33, en ninguna lista son 33 exactamente, algunas son menos, otras son más, no importa. Pero si desembarcaron el 19 de abril acá, algún día de abril habrán de habido embarcar en Argentina, que fue donde recibieron tanto apoyo, tanta solidaridad, que pudieron organizarse para cruzar el Río de la Plata en 3 lanchones. Yo me acuerdo cuando yo era embajador en Argentina, instauré una costumbre que no existía, que es que el día antes del desembarco conmemorábamos en San Isidro, en las playas donde embarcaron hacia el Uruguay los patriotas orientales comandados por La Valleja, la conmemoración del embarco, es decir, de la voluntad de venir a liberar la patria. ¿De liberarla de qué? Y del imperio brasilero. Y así dice el acta de nuestra declaratoria de la independencia. Esto no se sabe mucho, por eso me interesa resaltarlo en forma muy especial. Es decir, el acta de independencia se declara nulos, írritos y sin ningún valor para siempre. Está en la sede del Palacio Legislativo con un custodio a cada lado. Todos los actos de incorporación a ese imbécil imperio, así dice, brasilero. Segundo, declara su unión a las Provincias Unidas de la República Argentina, ya así se llamaban, a las que ha pertenecido siempre. Bueno, después la historia continuó y los procesos históricos van marcando, pero no nos declarábamos independientes, nos sentíamos parte de las Provincias Unidas a las que Artigas llamó del Río de la Plata. Antes de eso, la bandera es una bandera que tiene rojo arriba, azul abajo, en el medio blanco, con las letras libertad o muerte. Esa es la bandera que yo llamaba bandera de la paz. Y después estaba la bandera de la nación, el nombre que les puse yo, pero cierto es que en todo desfile escolar o militar o oficial o privado, cuando se conmemoran los días de la patria, son 3 las banderas. La otra bandera es la bandera de Artigas, que en sus fogones, en su éxodo, ¿a dónde fue en el éxodo? A territorio argentino. Y en todos estos actos, en el sitio de Montevideo, la bandera de Artigas flameaba, no para declararnos independientes, sino para promover las Provincias Unidas del Río de la Plata, como en su carta a San Martín lo explicita, como lo explicita en su carta a Simón Bolívar,
como lo explicita en cada uno de sus discursos y en las instrucciones a los diputados del año 13, en el Congreso de Abril, en todas las oportunidades que tuvo para explicitar. Por eso yo le llamo a esa bandera la de la nación, porque fue en estos fogones artiguistas donde la patria fue forjando su identidad nacional, donde fue forjando sus valores, su idiosincrasia, su estilo de vida. Eso es lo que simboliza la bandera de Artigas. Decía Mariano Grondona en un libro muy interesante que cuando la nación adquiere poder de convocatoria a los suyos, es que nació la patria. Por eso yo a la bandera de La Valleja, que convocó a ese levantamiento nacional que terminó con la declaratoria de independencia del Brasil, le llamo la bandera de la patria. Y la de la República cuando el proceso tuvo su propio curso, más allá de lo que fue el sueño artiguista. No nos olvidemos que Artigas murió en el Paraguay porque no quiso regresar al Uruguay cuando se declaró República Independiente. Entonces, la bandera de la República, la bandera de la patria y la bandera de la nación. Estos tres símbolos que ayer debieron de estar tan presentes. A veces solemos cortar por lo sano, por la explicación más fácil, y decimos que ayer nos declaramos independientes y que nacía la República. Fue más complicado que eso. De todas maneras, año a año el país se congrega en la Piedra Alta, donde se hizo esta declaratoria de independencia, aunque no se lee el texto de la misma tal como fue escrito. Bueno, discúlpenme este revisionismo, pero me pareció una linda manera de compartir con nuestros hermanos argentinos nuestra fecha patria, que el año que viene será de bicentenario. Bueno, y ahora vamos a la última noticia que queremos comentarles, que es la noticia de la Convención Demócrata. La Convención Demócrata se caracterizó, entre otras cosas, por llevar artistas icónicos, muy conocidos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces vamos a recibir la noticia con esta canción de Ali Beth Moore, de 44 años, más conocido con su nombre artístico Pink, cantante, compositora, bailarina, acróbata, actriz estadounidense que saltó a la fama en abril del año 2000 al lanzar There You Go. Recibimos esta canción con que ella misma cantó, Can't Make Me Home, en la Convención Demócrata el día jueves. La Convención Demócrata, a diferencia de la republicana, fue muy política, con muchas revelaciones políticas, pero además un espectáculo artístico, cultural. Y se notó una cosa que hacía muchos años que no se veía en una convención demócrata. Buena vibra, buen entusiasmo. Fue por lejos la convención más entusiasta, más alegre, de mayor fervor en todas las tribunas, de las que se tenga recuerdo, quizás en lo que va del siglo. Miren lo que voy a decir, no solo entre las demócratas, sino de las convenciones de los dos partidos, donde se realizó en Chicago, un lugar histórico, un referente muy importante para el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Recordemos que de allí salió graduado el primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama. Recordemos que allí en Chicago estudió su esposa también. Recordemos que allí en Chicago duró el periodo récord histórico de un alcalde en cualquier ciudad de los Estados Unidos, el alcalde Richard Daley, de la capital del estado de Illinois, la ciudad de Chicago. Kamala significó, sin lugar a duda, y no estoy haciendo proselitismo, yo no voto, no soy americano, no, estoy analizando qué es lo que pasó. Fue un cambio de percepción
el más rápido de la historia política moderna. Recordemos que ella no era candidata, porque el candidato iba a ser quien era su compañero de fórmula, ella iba a ser nuevamente candidata a vicepresidente y Biden iba por la reelección. Según la revista Time, no se conoce un hecho parecido a lo que estamos diciendo nosotros, de igual magnitud de cambio político dentro de las filas de un partido como el que está atravesando el Partido Demócrata en este momento. Esto dice la revista Time. A juzgar por las encuestas, el sentir de los mítines y la afluencia para participar en la campaña, la elección de la número 2 de Joe Biden para reemplazarla en la carrera hacia la Casa Blanca ha significado un shock de vitalidad que se echaba en falta con el actual presidente en filas de su partido, el Partido Demócrata de nuestro país. Esto dice la revista Time. Bueno, decíamos que hubo muchos números, muchos cantantes. Además de cantantes, hubo muchas figuras icónicas que hablaron. Yo he elegido 4 cositas así, pim, pum, pum, para comentarles rápidamente sobre la oratoria en dicha convención. Por un lado, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una leyenda de las entrevistas. Es periodista, pero además cantante, en fin, es una figura conductora de programas de televisión y la retrata a la candidata Kamala Harris como lo mejor de Estados Unidos. ¿Por qué no dice la mejor? Primero, porque el inglés no tiene masculino y femenino. Pero en realidad la traducción está bien, es lo mejor, porque no se está refiriendo a ella como candidata, sino a los valores americanos. Dijo que Kamala Harris está lista para hacer historia y pronto los Estados Unidos, sus hijos, la verán como una hija demócrata, india y jamaiquina, que creció para ser presidente. Eso es lo mejor de los valores de nuestra nación, dijo Oprah Winfrey. Hubo muchas alusiones de los distintos oradores, Barack Obama, que también habló, muy importante, porque fue quien hizo presidente a Joe Biden, fue quien lo convenció de bajarse de la candidatura, y tanto Barack Obama como su esposa Michelle hicieron uso de la palabra, y el punto en común de todos los oradores fue esa... a mí no me gusta mucho la traducción literal, porque en inglés tiene otra fuerza. El sueño americano, the American Dream. Bueno, Clinton dijo, el expresidente Clinton, que hacía mucho que no aparecía en una convención demócrata hacer uso de la palabra. American Dream es, sí, es el sueño americano, quiere decir el país de oportunidades que le ofrecemos a las generaciones futuras y también a los inmigrantes. Bueno, Clinton dijo que la elección entre Harris, una candidata, comillas, cita textual, por el pueblo, o Donald Trump, cita textual, que es un candidato por mí, por yo mismo, por yo, voten a mí, yo soy yo. Ella es, hago todo esto por el pueblo. Esa fue la imagen y la metáfora utilizada por el presidente Clinton, que calificó a Donald Trump de un egocéntrico y a Harris como una ruptura clara con el drama que rodea al expresidente, sus vendetas, sus venganzas, sus quejas, sus conspiraciones permanentes. Luego hubo 2 testimonios muy interesantes. Un policía del Capitolio, Aquilino Gonell, que estuvo el 6 de enero del año 21 cuando se produce la manifestación y casi le cuesta la vida. Y dijo, Donald Trump nos traicionó. La democracia sigue siendo el tema clave de esta campaña. Trump convocó a nuestros atacantes,
A mí casi me matan. Y los atacantes se amotinaron en el Capitolio reunidos para oficializar los votos del Consejo Electoral. Los mismos que critican a Maduro por hacer esto, que trampear los resultados electorales. Trump no tuvo suerte. Bueno, luego, y entre los tantos oradores que hubo, yo tengo que señalar Carlos Eduardo Espina, un inmigrante uruguayo. Sus padres llegaron cuando él era muy pequeño a College Station en el estado de Texas, y se ha vuelto eso que hoy se conoce con el nombre de influencer, a través de su red de multimedia. Tiene 14, solamente en la aplicación X, 14 millones de seguidores americanos. 14 millones de seguidores americanos. La verdad es que este joven uruguayo dijo un discurso estremecedor hablando de la importancia que tiene la inmigración, todo lo que pueden aportar los inmigrantes, y cómo su ejemplo era el ejemplo de el sueño americano. El candidato a la vicepresidencia, Walz, volvió a ofrecer un nuevo comienzo y oportunidad de mudarse a un lugar distinto, más allá del prolongado bajón de años de la retórica oscura de Donald Trump. El marido de Kamala Harris, un hombre que se definió como un judío pero progresista, el segundo caballero, como le llaman en la jerga ahora que no va a haber primera dama, celebró con la familia Walz, la familia del vicepresidente, el día miércoles en la convención demócrata, antes del discurso de aceptación del jueves por la noche, discurso que fue la prueba más exigente en un mes vertiginoso que la llevó al umbral de la presidencia histórica para remoldear y remodelar la política en Estados Unidos. Kamala Harris presentó su plan económico con un énfasis fundamental en la inflación, que es la variable que se le ha escapado a los últimos éxitos que puede exhibir el gobierno de Biden. Demostró sobre todo que está en condiciones de ponerse la responsabilidad sobre sus hombros. Vamos a seguir analizando porque esto recién comienza, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas para pegar una mirada al mundo.